Bueno, aquí estamos para continuar con la serie de Arrienda Suelta, que es el mensaje que les quiero traer y se lo estoy trayendo en partes para podérselo explicar bien cada segmento, cada tema que tiene que ver con cómo nosotros podemos correr lo que Dios quiere enseñarnos, correr la carrera a rienda suelta y qué es lo que eso significa. Y ya hemos hablado acerca de la importancia de la reprogramación de nuestra mente y cómo nosotros podemos reprogramar nuestra mente. Y hoy les quiero hablar de algo muy importante, que nosotros no, algo muy importante, necesario, fundamental y esencial para nosotros poder correr la carrera a rienda suelta. Y se trata nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Entonces yo hoy les quiero dar como un resumen, ¿no? De cómo fue que el Espíritu Santo, cuál era su función desde el Viejo Testamento, y cómo fue que su función cambió en el Nuevo Testamento. Y ya después de nosotros haber entrado en un nuevo pacto y bajo este nuevo pacto, ¿no? Bajo esta nueva alianza, ya Jesús había muerto, había ascendido y nos había prometido que Él nos iba a mandar al Espíritu Santo. Entonces, en el Viejo Testamento, ungir con aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Eso lo vemos repetidamente, el aceite, el ungir en aceite se usaba exclusivamente para los sacerdotes y para ungir los instrumentos y los artículos del tabernáculo. ¿Okay? Y era un uso que tenía que ver con la santificación, para santificar a los sacerdotes y para santificar todo lo que ellos usaban, porque cuando los sacerdotes entraban en el lugar santo y en el lugar santísimo, estaban entrando en la presencia de Dios y tenían que estar santificados y tenían que estar aptos para poder venir delante de Dios. Luego se empezó a usar para ungir a los reyes. En Primera de Samuel 10:1 está la historia de cómo Samuel vino y ungió a Saúl. Y dice que lo ungió, dice, hoy te ha ungido Dios para que seas rey. Hay otra versión que dice para que seas gobernante de su pueblo, del pueblo de Dios. Dice que Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Más adelante, en el caso de David, Samuel también tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos, dice. Y después David, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Entonces, los reyes en aquel entonces eran ungidos con aceite que representaba el Espíritu Santo para que ellos pudieran desempeñar la función de gobernar la nación y para que ellos pudieran gobernar la nación con el poder de Dios, no con el poder de ellos. En el Antiguo Testamento, el poder y la unción del Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, venía sobre los profetas, venía sobre los guerreros, para santificarlos, ¿ok? Para que ellos pudieran ejercer esta función, porque ellos necesitaban el poder de Dios. Entonces, el papel que el Espíritu Santo desempeña fue para todas estas cosas, para santificar, para empoderar a todas estas personas. Y después vemos una serie de funciones
a través de todo el Viejo Testamento que no tenemos tiempo de cubrir ni de explicar. Pero en Isaías 11 vemos que el Espíritu fue crucial para ayudar al pueblo de Dios a anticipar la venida del Mesías. Dice que el Espíritu del Señor descansará sobre él, inspirando al escogido de Dios con sabiduría, con entendimiento, con consejo, con poder, con conocimiento, temor del Señor, justicia y fidelidad. Entonces, Jesús vino a cumplir esa misión y el Espíritu de Dios, él mismo lo repite en el libro de Lucas 4, 18, 19, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido con poder para yo poder traer a vista a los ciegos, buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar, entre otras cosas, y proclamar el año del gozo o del jubileo del Señor. En el libro de Hechos vemos que dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazareno con el Espíritu Santo y con poder. Y dice, después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces, a través de toda esta trayectoria, vemos como Dios envía su Espíritu Santo sobre ciertas personas, sobre ciertos hombres, para empoderarlos, para santificarlos, para capacitarlos, para que ellos puedan hacer esto bajo la unción y el poder de Dios. Hasta aquí, hasta entonces, la obra del Espíritu Santo estaba limitada en cuanto al pueblo de Dios. ¿Por qué cambió? Porque una vez que Jesús asciende, una vez que Él muere, resucita y asciende, Él nos encomienda a todos nosotros la obra de establecer el reino de Dios. Todos nosotros estamos ungidos para desempeñar una obra en el ministerio. Ahora ustedes vayan. Esa fue la gran comisión. Él se lo dijo a los discípulos, ¿okay? A los seguidores de Él. No eran apóstoles, no eran pastores, no eran evangelistas, no eran nada, eran simples discípulos. Y Él les dice, ahora ustedes vayan, todos, todo el pueblo y todos los hijos de Dios. Tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito que cumplir en el establecimiento del reino. Por lo tanto, todos necesitamos la unción y el poder y la llenura del Espíritu de Dios. Ahora nosotros todos, ustedes y yo, estamos viviendo bajo la unción y la gracia del Espíritu Santo para poder vivir, para poder correr nuestra carrera, para poder librar las batallas, para poder terminar lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y este poder y esta unción no está limitado al ministerio. Ahora abarca todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos la unción para ser padres, nosotros tenemos la unción para las finanzas, nosotros tenemos la unción para discernir, nosotros tenemos la unción para hablar, nosotros tenemos la unción para el matrimonio, nosotros tenemos la unción para vivir con denuedo, con valentía, sin temor. Nosotros tenemos la unción que nos protege, que nos aparta, que nos separa para Dios. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo que nos da discernimiento y nos da sabiduría. Todo eso está accesible a todos nosotros. Ya no es como antes, ¿ok? Pero ahora
antes de terminar, yo les quiero hablar brevemente acerca de dónde, cómo y cuándo fue que esto ocurrió, que el Espíritu Santo se hizo accesible a todos nosotros. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo saben y muchos de ustedes han leído en la palabra y han estudiado esto. Podemos decir que el acontecimiento más grande de la historia ha sido la venida de Jesús, el ministerio de Jesús, la misión que Él vino, los 3 años que Él estuvo aquí en la tierra haciendo las obras del reino de Dios. Ese es el acontecimiento más grande. Pero hay otro acontecimiento que siempre se nos olvida y que no le damos la importancia. El segundo acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad fue el derramamiento del Espíritu Santo. Su derramamiento sobre toda carne. Cuando Jesús muere, los discípulos estaban en unas condiciones bien difíciles. Ellos consideraban que Jesús iba a hacer otra cosa, no pensaron que Jesús lo iban a crucificar, no pensaron que Jesús iba a morir, ellos pensaron que Jesús les iba a traer todas las cosas que ellos estaban esperando que Jesús les trajera. Y cuando Jesús muere, ellos entendieron que la vida de ellos corría peligro, que ellos también podían morir, que ellos también los iban a perseguir, que los iban a matar. Y entonces podemos ver el temor que ellos sienten, cómo ellos corren, cómo se esconden, cómo niegan a Jesús. Dijeron, no, yo no sé nada de este hombre, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y se esconden para que no los encuentren, para que no los maten. Todo el mundo estaba buscando a los discípulos porque sabían que eran los seguidores de Jesús. Pero ellos estaban aterrorizados y estaban atemorizados. Y Dios sabía que en esas condiciones ellos no podían hacer la obra que Jesús le iba a encomendar. Una vez que Jesús resucita, Él pasa un tiempo con ellos, Él se le aparece a ellos, Él les habla, los consuela, los anima. Dice la Escritura que se pasó 40 días con ellos, hablándoles, explicándoles y al final dándoles la gran comisión. Ustedes ahora van a continuar lo que yo empecé. Ustedes ahora van a ir a todas las naciones, van a ir a todos los rincones de la tierra. Ustedes van a anunciar las buenas nuevas. Ustedes van a hacer lo que yo hice. Ustedes van a hacer obras más grandes que yo he hecho. Ustedes van a ir bajo la unción del Espíritu Santo a llevar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a hacer milagros, señales y prodigios en mi nombre. Yo les voy a dar mi nombre, yo les doy mi autoridad. Toda autoridad me ha sido dada a mí, ahora se las doy a ustedes, a mi iglesia, a mi pueblo, a mi familia, a los que me han reconocido, a los que me han recibido, a los que me han aceptado. Esos van a ir ahora y van a continuar esta obra, pero no pueden ir en las condiciones que ustedes están. Y entonces Jesús les dice, en Hechos 1:4 dice, reuniéndolo, los mandó a que no salieran de Jerusalén. Déjenme decirle que Jerusalén era el lugar más peligroso. Ahí era donde estaba la conglomeración de los soldados, de los romanos y de los fariseos y de toda la gente esta que querían matarlos. Pero Jesús le dijo, no le dijo, váyanse y escóndanse en otras aldeas y en otras regiones. Le dice, no salgan de Jerusalén, no se separen. Manténganse unidos orando en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Pues Juan los bautizó con agua, pero ahora ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos cuantos días. Ustedes van a ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo.
Y en Lucas 24:49 dice, y he aquí que yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad, aquí en Jerusalén, hasta que sean investidos con poder de lo alto, no poder de lo bajo, poder de lo alto. Esto nunca había ocurrido. Esto era una promesa que Dios le había hecho y que había llegado el momento de este gran acontecimiento, un gran acontecimiento en la historia de la humanidad. En Juan 7:39 dice, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. O sea que ellos tenían que esperar a que él ascendiera al Padre y que él fuera glorificado, y entonces, al poco tiempo, en unos pocos días, ellos iban a recibir el bautizo del Espíritu Santo. La sumisión del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Él es el que los va a impartir de la gracia, de la unción, de la fuerza, del denuedo, de la sabiduría y del discernimiento. Porque el Espíritu Santo es el que nos da todo. ¿Okay? Y los discípulos fueron obedientes. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, está la historia del día de Pentecostés, como hubo un derramamiento con manifestación, aparecían lenguas de fuego, hubo terremoto, fue una cosa sobrenatural, impactante y poderosa que vino sobre todos los que estaban ahí reunidos y orando. Ellos estaban orando unánimes, en un solo espíritu, en acuerdo, clamando a Dios, y de pronto sintieron que la tierra tembló y que vino ese bautismo en fuego que los llenó a todos ellos. Y esta fue la manifestación, que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Yo les voy a hablar brevemente también de las lenguas, pero les voy a hablar de las lenguas porque yo he entendido y yo he visto, yo he observado que la mayor parte de la gente tiene un bloqueo mental con el problema de las lenguas, ¿okay? Que no tienen la soltura para orar. Orar en lenguas es orar en el espíritu. Tienen una trombosis mental y no pueden tener la soltura, están esperando, yo no sé qué están esperando, quizás porque les han dicho que las lenguas no son para ahora, quizás porque, déjenme decirles, hay que reprogramar la mente. Muchos tenemos esa aplicación que ha sido instalada de que las lenguas no son para ahora, o que las lenguas no son de Dios, o sabe Dios cuántas cosas, cuántas mentiras, ¿no? Nosotros tenemos que sacar esa aplicación, instalar esta nueva aplicación. El bautismo, la sumisión y la llenura del Espíritu Santo es el acontecimiento más grande de la historia después del nacimiento de Jesús, y es para todos. Y es lo que nos va a dar el poder, la unción, la valentía y todo lo que tú necesitas y yo necesito para poder correr esta carrera a rienda suelta. Entonces, nosotros tenemos que desintoxicar nuestra mente. Y tenemos que bajar esto para que se convierta en una fortaleza, en un castillo, que venga en contra de todo razonamiento humano y todo argumento falso que se quiere levantar en contra de esta enseñanza. En Hebreos 2:4 dice que todos, no algunos, no varios, no los líderes, no Pedro, no Lucas, no, Pablo no estaba ahí. No María, la madre de Jesús, que sí estaba ahí. Todos fueron llenos y todos hablaron en lenguas.
fue un derramamiento sobrenatural, fue un hecho poderosísimo. El día de Pentecostés, que lo hemos convertido en una religión, que lo hemos convertido en una denominación. ¿Okay? Este fue el día que por primera vez, esta es la verdad, que por primera vez se derramó el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y se quedó. No es como en el Viejo Testamento que vino sobre David o que vino sobre Ezequiel o que vino sobre algún profeta y se fue. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y se fue. El Espíritu Santo vino y se fue. No, vino y se quedó. El Espíritu Santo está todavía aquí, está en cada uno de nosotros y está haciendo la obra con la iglesia de Dios, con el cuerpo de Cristo, para establecer, primero que nada, para restablecernos a nosotros, para traernos al conocimiento, porque Él es el maestro. Él nos trae al conocimiento de Cristo. Y para que nosotros podamos salir y hacer lo que estamos llamados a hacer, porque nosotros somos la iglesia y no estamos aquí simplemente para pasar el rato ni para socializar. Estamos aquí porque hay una tarea que tenemos que hacer, hay una labor que tenemos que desempeñar. La salvación del mundo depende de nosotros. Nosotros somos los embajadores y los representantes del reino y necesitamos el poder de Dios para hacer esto, porque si no, el diablo acaba con nosotros. Ahora Primera de Juan 2:27 dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Primera de Juan 2:27. Ahora yo les quiero hablar de lo que esto significa desde la perspectiva del diablo. ¿Okay? Cada vez que tú recibes una revelación, cada vez que se enciende una luz en tu cerebro, cada vez que tú bajas una aplicación que se convierte en una fortaleza, cada vez que tú entiendes con claridad que se disipan las nubes y la confusión, el diablo se vuelve loco. Loco, se vuelve loco. Oh, no. Miren ahora lo que ya esta gente sabe. Miren lo que esta gente han entendido. Mira lo que ahora comprenden. Ahora me van a perseguir a mí. Antes yo los estaba persiguiendo a ellos, ahora ellos me van a perseguir a mí. Antes yo los tenía derrotados, los tenía enfermos, los tenía presos, ahora ellos me van a echar fuera. Ahora ellos son los que van a no tenerme miedo ya, porque ahora tienen un espíritu de denuedo. El denuedo es una palabra del Nuevo Testamento que significa valentía. Algo que nos hace mucha falta a todos. Valentía, que es lo contrario del temor. Que le tenemos miedo hasta la sombra de nosotros mismos. Necesitamos el espíritu de denuedo. Pablo dijo del denuedo. Pedro dijo necesito denuedo para poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, cuando nosotros somos investidos de poder, de denuedo, de discernimiento, que podemos discernir lo que viene de Dios, lo que viene del diablo, en las tinieblas, la luz, imagínense al enemigo. Nosotros somos invencibles. No nos puede mantener enfermos, no nos puede destruir, no nos puede robar, porque ahora nosotros estamos caminando en las leyes espirituales de la palabra de Dios. Entonces a él esto no le conviene, no le conviene. Él, cuando el pueblo de Dios recibe y es investido de poder, el diablo pierde todo su poder, toda su autoridad, su posición, lo cual él está renuente a hacer. Él va a hacer todo lo que está a su alcance. Él va a reclutar a todos sus soldados, a todos sus demonios. Él va a buscar la estrategia, él va a buscar la manera de robarnos esa semilla, de robarnos esto. Ahora mismo yo estoy hablándoles a ustedes y ya el diablo está tratando y está obrando en su mente, en la mente de ustedes para robarle esta semilla. Porque él viene inmediatamente a robar la semilla. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que cuidar la semilla. Yo no puedo cuidar la semilla por ti. Tú tienes que
cuidar tu propia semilla. Porque Él va a venir a robarte la semilla, lo cual quiere decir que Él va a venir a confundirte. Y Él va a venir a engañarte. Porque el diablo coge una verdad y la tergiversa y la convierte en un engaño. Entonces Él puede decirte, sí, tú puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero las lenguas no. Las lenguas no son para ahora. Las lenguas son del diablo. Las lenguas que esa gente hablaron en aquel entonces fueron otros idiomas. Sí, es cierto, fueron otros idiomas. Pero eso fue para que todo el mundo que estaba allí pudiera entender y pudieran ver que esta gente sin hablar, por ejemplo, el español, estaban hablando en español. Sin hablar francés, estaban hablando francés. Sin hablar hebreo, estaban hablando hebreo. Estaban hablando el idioma que ellos entendían porque Dios necesitaba que ellos vieran la magnitud del milagro que estaba realizándose en ese momento. Pero después, los apóstoles, especialmente Pablo, le dedica cantidad de tiempo y de escritura a la enseñanza de las lenguas, del poder que tienen las lenguas. Las lenguas nos edifican en nuestro hombre interior. Las lenguas nos ayudan a orar cuando no sabemos. En otras palabras, a interceder en el Espíritu. Las lenguas nos ayudan a conectarnos con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu hablando con el Espíritu de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa para el diablo? Que nosotros tengamos una conexión directa con el Espíritu de poder, que nosotros tengamos una conexión directa con el Espíritu de discernimiento, que nosotros tengamos una conexión directa con el Espíritu de sabiduría, que nosotros tengamos una conexión directa con el Espíritu de valentía y de denuedo. ¿Qué puede hacer Él en contra de nosotros cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios? Él tiene que buscar una estrategia y Él tiene que buscar una manera de engañarnos y de robarnos esa semilla. Y de hecho lo ha hecho, ha tenido bastante éxito. Hay muchas iglesias que están completamente engañadas y renuentes a predicar, a enseñar y a practicar el hablar en lenguas. Es una forma de equipar al pueblo, de equipar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a poder ser edificados. Nosotros podemos ser como Dios. No somos Dios, pero podemos ser como Dios. Tenemos acceso a la mente de Dios. Tenemos acceso a las estrategias de Dios. Tenemos acceso, cuando no sabemos cómo orar, oramos y el Espíritu Santo nos dice, ora sí, ora sao. El diablo no le conviene, el diablo quiere que nosotros estemos ignorantes, confundidos y en tinieblas. Y esa es una buena forma de nosotros poder saber si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es lo que yo uso para medir algo. Por ejemplo, si a mí me dicen algo, o si yo pienso algo, o si yo leo algo y yo pienso, ¿esto le conviene al diablo? Si le conviene al diablo, no es de Dios, es del diablo. Pero si no, es de Dios. Yo entiendo y yo espero que ustedes entiendan también que el bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación en lengua es una de las cosas más importantes y más poderosas que nosotros podemos tener. Y al diablo no le conviene. El diablo no quiere que nosotros Cuando Él crucificó a Jesús, Él pensó que ya había ganado. Y ahora resulta que hay millones de Jesús. Hay millones de Jesús que están empoderados. Hay millones de Jesús llenos de valentía. Hay millones de Jesús que están siendo edificados cada vez más, cada vez más, cada vez más. Que van de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
y que van reprendiendo al diablo y que vamos en el nombre de Jesús y que lo vamos echando fuera y que vamos sanando enfermos y que vamos predicando el reino. El diablo no le conviene, hermanos. A mí que no me digan que las lenguas no son para hoy. A mí que no me digan que yo tengo que esperar para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo tú lo tienes que recibir ayer. No hoy, ayer. Ya estás tarde. Yo estoy orando por una muchacha que está llena de cáncer, que está recibiendo una sanidad de tumores en todo el cuerpo. Y yo le pregunté a ella, ¿tú oras en el Espíritu? Pues necesitas orar en el Espíritu. Porque yo la estoy animando, le mando escrituras, oro por ella, la estoy llevando con mi fe. Y yo le pregunté, ¿tú oras en el Espíritu, verdad? Porque ella es tremenda muchacha de Dios, una mujer valiente. ¿Cómo la admiro? Y ella me dijo, no, yo no tengo todavía, no he recibido mi idioma celestial. ¿Qué estamos esperando? Las cosas no se van a poner mejor, las cosas se van a poner peor antes de que se pongan bien. Y ahora es el momento de nosotros utilizar todas las herramientas y todo lo que está a nuestro alcance para poder correr esta carrera y para poder hacer lo que tenemos que hacer, porque el tiempo es corto. Así que cuando tú oyes una voz que te diga, cuando tú oyes una voz que te diga, siembra una semilla financiera, ese no es el diablo. El diablo nunca te va a decir que bendigas a alguien con 100 pesos o 1000 pesos. Ese no es el diablo, ese es Dios. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú oigas una voz que te diga, levántate y ponte a orar por esa persona que te cae tan mal, por esa persona que te ha ofendido, por esa persona que te ha tratado mal, ora por ella. Ese no es el diablo. Ese es el Espíritu de Dios que quiere que tú recibas libertad. Y cuando tú oyas una voz que te dice, recibe el bautismo del Espíritu Santo para que seas investido con poder, ese no es el diablo. El diablo no quiere que tú tengas ningún poder. El diablo no quiere que tú tengas ninguna unción. El diablo no quiere que tengamos de nuevo para que nos paremos aquí y hablemos la palabra y llegue al corazón de la gente y cambie. Mire la gran reprogramación. El diablo no quiere eso. Así que cuando tú oigas la voz del Espíritu de Dios, tú necesitas poder entender y poder discernir, ¿es este Dios o es este el diablo? Si te está diciendo que des, si te está diciendo que ores, si te está diciendo que cambies, si te está diciendo que vayas donde nadie quiere ir, ese es el Espíritu de Dios, que es el que está hoy en la tierra desempeñando su misión de levantar al pueblo de Dios, de capacitarnos a cada uno de nosotros para que podamos crecer, hermanos, para que podamos madurar y para podamos ser esos hombres y mujeres que la Biblia dice que la creación entera gime, anhelando la manifestación de los hijos maduros de Dios. Tenemos que dejar de ser niños que somos engañados. Tenemos que ser gente madura de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.